Dice el Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y cuando llegamos a este segundo texto, a la última frase, vamos a ver el cuarto nombre de Dios que es mencionado. Mi Dios dice, en quien confiaré. Y esta palabra, Dios, hermanos, en hebreo, es la palabra Elohim. Es de verdad un nombre que nos intriga en gran manera. Es un nombre que nos intriga de verdad en gran forma porque es un sustantivo plural, pero no solamente sustantivo plural, sino es un sustantivo plural individual. Es algo tal vez que nosotros no podemos entender porque es algo que existe solamente en el hebreo. Podrían decir un singular plural, lo cual para mi mente mexicana, mi mente occidental, es una completa eh, discrepancia, una total incoherencia, si ustedes me permiten, porque en mi mente yo no puedo concebir esto, un singular plural o un uniplural, como usted quiera decirlo. Un rabino lo dice de esta manera, es un plural honorífico, un plural que muestra honor, o un singular que muestra de la misma manera honor. ¿Y cómo se muestra este honor? Haciendo el singular plural o el plural singular. Es, es algo, es algo muy, muy difícil de entender para nosotros. En Génesis 1:26, hermano, cuando se menciona por primera vez este nombre, dice, entonces dijo Dios, singular. Ajá. A ver si lo tienen ahí. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, Dios es singular, Elohim. Hagamos. Esto lo vemos en español. Ajá. Entonces dijo Elohim, bueno, sería en hebreos Elohim singular, plural o uniplural, como usted lo quiera ver, como usted lo puede entender mejor. Pero en español dice, entonces dijo Dios, Dios en español, sustantivo singular. Y después el verbo es un verbo en plural, hagamos. Ajá. La gramática correcta en español debería ser, entonces dijo Dios, haré, o algo que muestre la forma singular. Pero Dios singular dice, hagamos al hombre, y luego dice, a nuestra ajá, imagen conforme a nuestra semejanza. Nuestra imagen. No dice mi imagen. Si ve este texto, dice nuestra imagen. No, si es singular, entonces, ¿por qué dice nuestra imagen? ¿Y por qué no dice nuestras imágenes? Nuevamente, hermano, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, singular, hagamos al hombre plural, hagamos, perdón, plural al hombre a nuestra plural imagen singular, conforme a nuestra plural semejanza singular. Esto es lo que intriga tanto este nombre de Dios. Es como si estuviéramos diciendo el dioses, no los dioses ni el Dios, sino el dioses, el poderosos. No, nuevamente, hermano, tenemos que verlo en su origen, el nombre, porque en la gramática del español nos suena completamente descabellado lo que estoy diciendo, el poderosos. Denota la ilimitada grandeza de Dios, el poder tan grande de nuestro Dios. Y podíamos inclusive, aunque algunos no lo quieren reconocer, pero podíamos hablar de este Dios que es trino. Ahora, tal vez está usted más familiarizado con esta idea de un Dios trino,
Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Un Dios, como decimos, en tres personas, como dice ese canto que entonamos, Santo, Santo, Santo. Y como nos recuerda también las apariciones de Dios al hombre, que algunos teólogos le llaman las teofanías, como cuando se aparece Dios a Abraham, me parece que capítulo 17 de Génesis, y cuando se presentan tres varones con él. Y luego la mención de Isaías también, que dice tres veces santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. La bendición también con la que Pablo bendice y dice, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuevamente podríamos hablar de tantas veces que nosotros vemos este nombre y, hermanos, nos recuerda a los poderosos o el poderosos, un Dios que es poderoso. Y esto, hermanos, prácticamente me hace pensar que es un Dios que abarca todas las áreas de nuestra vida. Es un Dios que abarca todo lo que nosotros somos. Y como decíamos cuando hablábamos de Shaddai, es el Dios que es todo suficiente. No necesitamos a nadie más. No necesitamos a ninguna otra persona. Al hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, eso concuerda con lo que Dios, la forma como Dios nos ha hecho. En 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz dice así, os santifique por completo. Este Dios, que es un solo Dios, pero que, sin embargo, lo vemos como un ser trino, y dice, os santifico por completo. Y luego dice Pablo, y todo vuestro ser, todo lo que ustedes son. Y para ser más específico, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera, hermanos, nuevamente no lo podemos comprender del todo. Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, y además tenemos que reconocer, hermanos, que nuestra mente no llega a esta grandeza de lo que es Dios. Pero Dios nos ha creado, hermanos, a su imagen. Y una de las maneras como podemos entender este unipluralismo, este singular plural que hay en Dios, es a través de lo que somos. Y Pablo lo dice. Nuestro ser es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es la parte del ser humano que tiene comunión con Dios, la parte del ser humano que está muerta cuando él no tiene a Dios, pero que tiene vida cuando Cristo viene a su vida, se arrepiente la persona y ahora tiene comunión con Dios. Es la parte que es salvada en el momento en que la persona cree en Cristo. Alma, hermanos. La palabra psique, alma, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la capacidad evolutiva, con la capacidad de tomar decisiones, que tiene que ver también, hermanos, con los sentimientos. No es el espíritu. El espíritu tiene comunión con Dios y tiene que ver con las cosas espirituales de obediencia a Dios, de hacer su voluntad, comunión con Él. Y a veces, hermanos, la gente confunde estas dos cosas, sobre todo a veces en ámbitos que son tal vez demasiado énfasis hacen en lo espiritual, ¿no? Hacen demasiado énfasis, no en que no debamos hacer énfasis en lo espiritual, pero hacen demasiado énfasis en los dones espirituales de los cuales habla Pablo, y en estas congregaciones a veces la gente confunde la emoción con el espíritu y confunde el llanto y confunde el grito y confunde la emoción y quieren sacudirse y quieren temblar. Y todo esto, hermanos, que estoy diciendo está en el ámbito de ¿qué? Del alma. Ese es el alma. Pero eso no es el espíritu. A veces lo confundimos. Y luego viene el cuerpo, donde están los antojos, los deleites, las tentaciones. Y dice Pablo, todo lo que ustedes son, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Podemos separar nosotros, el único que lo puede hacer es Dios, pero nosotros podemos separar espíritu de alma y de cuerpo. No, hermanos. Y sin embargo, a veces, hermanos, podemos decir mi espíritu está con Dios, aunque mi cuerpo lo veo de rodillas o en la cama. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y en emoción podemos a veces sentir un recuerdo, ¿no? Qué interesante, podemos sentir el pasado y recordar esos momentos. Es algo muy complejo, hermanos, pero está dentro de nosotros. Y esas tres partes Dios las hizo como imagen de Dios. Ahora, en el versículo que veíamos hace un momento, en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hay una responsabilidad muy grande cuando Elohim crea al ser humano. Porque dice Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿se ha preguntado usted, hermano, por qué no necesitamos imágenes de Dios? Amigo que me escucha esta mañana, ¿por qué no necesito yo tener un retablo? No necesito tener una estampita. ¿Por qué no necesito yo tener una imagen que, como dice la gente, y ahora antes decían que adoraban las imágenes, ahora no, ahora en la nueva teología, ¿verdad?, de la religión popular de nuestro país, de muchos países, dicen que solamente es un recordatorio, es una veneración, pero Dios prohíbe eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya creó una imagen de Él mismo. Y usted me va a decir, ¿cuándo? ¿Hay un ídolo que Dios hizo? No, no es un ídolo, hermano. No se confunda. No malinterprete las cosas. Dios creó una imagen de Él mismo y la puso en la tierra. ¿Y cuál es esa imagen? Usted y yo. El ser humano, hermanos. El ser humano, usted y yo somos la imagen de Dios en la tierra. Y por lo tanto Dios nos ha dado esa responsabilidad enorme, inmensa de nosotros, hermanos, ser embajadores. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios ha creado un ser que es espíritu, alma y cuerpo. Así como Elohim es inteligente, espiritual y eterno, ha creado un ser inteligente, espiritual y eterno, que es el hombre. Y Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de representarle en el mundo. Sin embargo, hermanos, puedo decirle que el hombre ha hecho un trabajo nefasto. Dios creó al hombre para que el hombre fuera su embajador. Porque las imágenes, hermanos, nos sirven para recordar. ¿Por qué tomamos nosotros fotografías? ¿Por qué cuando vamos de viaje algo que es indispensable, que no podemos olvidar, es una cámara? Bueno, ya hoy en día ya no se utilizan, ¿verdad? Ya toda la gente utiliza sus teléfonos, a menos que usted se dedique a la fotografía y entonces sí tiene una de esas cámaras impresionantes, ¿no? Pero las fotografías nos evocan momentos. Las fotografías nos recuerdan personas, eventos. Las imágenes, hermanos, se utilizan para enseñar. En las clases que damos nosotros, tenemos presentaciones de PowerPoint para que el alumno pueda entender y pueda seguir un ejercicio. Las imágenes son las representaciones de la realidad. Y en ese sentido, hermanos, en todos estos sentidos, el hombre ha sido creado, Dios Elohim ha creado al hombre para que el hombre le recuerde a los demás hombres la existencia de Dios, para que la gente pueda saber de Dios, para que la gente pueda aprender de quién es Dios. El hombre, por lo tanto, debe ser el reflejo de Dios para que el mundo vea al hombre y busque a Dios. Es nuestra responsabilidad, hermanos, vivir de tal manera que podamos representar a Dios en este mundo. Es más, creo firmemente, hermanos, que la razón por la que Dios creó no solo al hombre, sino a la familia, porque Dios es el que creó a la familia, es para que tanto el hombre como la familia representen a Dios en este mundo y para que el mundo
al ver las familias, pueda buscar a Dios de todo corazón. Vamos a un versículo que está en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 5, hermanos, versículos 14 al 16. Y esta es la gran responsabilidad que este Dios Elohim ha creado al hombre a su imagen. Y en Mateo 5, hermanos, Jesucristo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero quiero recordarle que Jesús había dicho que Él era la luz. ¿Usted recuerda? Esto dijo Jesucristo, yo soy la luz. Y después Jesucristo dice, ustedes son la luz. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos representantes de Él. Está entrelazando lo que estoy diciendo. Dios creó al hombre para que fuera la imagen de Dios en el mundo. Jesucristo es la luz. Lo decía hace poco en un comentario y la palabra es Fos. Jesús es la luz, es Fos, y después dice ustedes son la luz, y la misma palabra que emplea en griego es para nosotros, somos Fos, la luz del mundo. Como Jesús es la luz del mundo, nosotros somos la imagen de Él. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora vean la responsabilidad nuestra, el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Se da cuenta? Elohim me ha creado para que yo pueda manifestar al mundo a través de mi vida, a través de lo que yo vivo, a través de mi comportamiento, a través de cómo trato a mi esposa, a través de cómo trato a mis hijos, a través de cómo trato a mis padres, a través de cómo trato a mis amigos y cómo trato al vecino y a la sociedad, a través de mi vida, de todo lo que yo vivo, de lo que yo hago diariamente, el mundo pueda ver y entonces no me alaben a mí, sino glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando la gente dice y se acerca, ¿y cómo es que usted dejó de tomar? Oiga, yo veo que usted es diferente, yo veo que usted tiene, es más, hay gente que ha dicho eso, ¿no? Como que hay una luz, como que tiene una cierta, no saben a veces qué decir y utilizan la terminología, ¿no? Tiene como una áurea, como algo que usted, ¿qué es lo que pasa, no? No somos nosotros, hermanos. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Y el nombre Elohim, hermanos, cuando se menciona, tiene que ver con la responsabilidad del hombre de representar a Dios en la tierra. Lamentablemente, todas las características de Dios, hermanos, a causa del pecado, el hombre las ha empañado terriblemente. Porque la única forma, hermanos, de mostrar que realmente tenemos a Dios en nuestra vida y lo representamos es cuando vivimos de acuerdo al fruto que Él produce en nosotros. En Gálatas 5, hermanos, versículos 19 al 21, y algunos de ustedes conocen estos pasajes. Manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio. Y esto, hermanos, perdón, cuando vivimos esto, estamos viviendo contrariamente a lo que Dios quiere. Gálatas 5 del 19 al 21 nos habla de todo lo que el hombre ha decaído en su naturaleza. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa naturaleza que Dios puso en el hombre para que fuera imagen de Dios, el hombre se ha encargado de empañarla completamente. Y ha caído a puntos bajos, hermanos, como dice este pasaje.
Nada más vea la sociedad y dése cuenta que está tal como dice este texto, llena de adulterio, de fornicación, de enemistad, de pleitos, de celos, de iras. Todo lo que dice aquí, envidias, homicidios, borracheras, o sea, es todo lo que nosotros vemos continuamente. Y esto de ninguna manera hace que el hombre sea un embajador de Dios. El hombre, hermanos, a lo largo de la historia ha demostrado esta decadencia y este alejamiento de Dios. Ha estado dispuesto a asesinar a su propio hermano. ¿Se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Génesis capítulo 4, versículo 8. Después en Esther, en el libro de Esther, hermanos, todo el libro, pero en el capítulo 3, versículo 6, nos habla de cómo el hombre ha procurado desde la historia antigua el genocidio, matar a otra gente. Y a lo largo de la historia, hermanos, hemos visto cómo el ser humano se ha ensañado contra otras razas o contra otra gente, tratando de acabar con los judíos, tratando de acabar con la raza negra, tratando de acabar, exterminar a los hispanos, homicidios y genocidios en Guatemala y en tantas partes del mundo, hermano. Si usted ha leído los periódicos, ha informado, usted sabe lo terrible que esto ha sido. Y el ser humano parece que es una máquina de asesinar. Él puede violar, puede mutilar el cuerpo de otros seres humanos. Lo vemos en Jueces capítulo 19, un pasaje de verdad muy, muy, muy duro, hermanos, de leer, de cómo el hombre puede hacer tal cosa. Puede cometer las peores aberraciones sexuales. En Génesis capítulo 18 lo vemos. Vemos casos de incesto, vemos casos de todo tipo de vileza en el ser humano. Y somos capaces aún los creyentes, hermanos, de hacer todo lo opuesto a lo que Dios quiere. ¿Se acuerda de Jonás en el capítulo 1 del libro? Cuando Dios lo manda a una ciudad y él corre y huye exactamente en contra, a la dirección opuesta de lo que Dios le había mandado. Por eso, hermanos, por eso necesitamos a Dios en nuestra vida. A menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Solo si el Señor la edifica, Salmo 127:1. Solo si el Señor edifica la casa, no vamos a trabajar en vano. Pero si Jehová no edifica la casa, hermanos, si Él no está ahí, en vano es que hagamos todo lo que hacemos. Solamente la única forma de poder ser imagen de Dios es buscando a Dios de todo corazón. En Romanos 8:29 dice Pablo, a los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces puede usted entender lo que yo estoy diciendo. Elohim, hermanos, nos ha creado para ser su imagen, pero no podemos serlo a menos que nosotros creamos en Cristo, a menos que le amemos, a menos que lo aceptemos en nuestra vida y vivamos conforme a su voluntad. La imagen de su Hijo. Y en este pasaje, hermanos, es muy interesante la palabra que utiliza, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Porque la palabra que utiliza es la palabra eikon. Eikon. Y la palabra eikon puede referirse a una copia terrenal. Algo, hermanos, que semeja las cosas arquetípicas de los cielos. Eikon siempre asume, vamos a decir, un prototipo. Algo que se extrae del original. La palabra icón, hermanos, es una palabra también que se utiliza cuando habla de Jesucristo y dice que Él es la imagen de Dios. Él es, vamos a decir, quien representa a Dios. De esta palabra, hermanos,
viene la palabra que nosotros conocemos en español para ícono. Ahora, ¿qué es un ícono, hermanos? Lo utilizamos nosotros mucho en las cuestiones de tecnología, ¿verdad? Lo digital. ¿Y qué es un ícono? Bueno, resulta que usted, hermano, baja un programa, usted adquiere un programa y ahora ya no compra el CD, sino lo baja a su computadora, ¿verdad? Ya ni siquiera hay que comprar, nada más, perdón, sí hay que comprar, pero ni siquiera hay que traer un disquito a la casa, usted nada más lo baja, abre el programa y de repente lo ve y dice, ¿y ahora qué hago aquí? No sé qué hacer. Pero sabe que hay iconos. Y entonces hay un cesto de basura que usted entonces intuitivamente dice, pues entonces aquí lo que yo no quiera lo echo a la basura. Y de repente, ¿verdad? Usted ve a lo mejor un pianito y usted dice, pues esto quiere decir música, ¿no? Ve una plumita, pues esta es para escribir. Y de una forma tan fácil, tan intuitiva como si fuéramos niños, hermanos, no requerimos que nadie nos explique, nos dé una explicación adicional. Creo que ya nadie lo hace, nadie se pone, o tal vez poca gente se pone a ver los manuales y todo. ¿Por qué? Porque nos guiamos a través de los iconos. Y esos iconos nos representan una realidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El diseño original para nosotros, hermanos, ¿quién es? Es Jesucristo. Pero yo debo ser una representación de Él. Ahora, por supuesto, un icono no es exactamente el original, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos, hermanos, nosotros como seres humanos. En el caso de Jesucristo, cuando dice que Él es la imagen de Dios, por supuesto que sí, Él sí es original. Él es Dios mismo. Él es Elohim. Él está en estos fuertes. Pero cuando se trata de mí, hermano, yo no soy el original. Yo no soy el original. El original es Dios. Y aquí hay algo que quiero que usted también reflexione. ¿Sabe que Dios, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está expresando y diciendo, hagamos al hombre tan parecido o lo más parecido que pueda ser a nosotros? ¿Y sabe qué ha hecho el hombre? Se ha enaltecido. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué dice el hombre? Yo soy Dios. Yo soy el que crea a Dios. Dios lo ha bendecido tanto, ha dado a su Hijo a morir por nosotros al grado que el hombre se ha enaltecido y piensa que es lo más importante. Yo te digo algo, amigo, que me escuchas. Tú eres nada más un ícono. El real es Elohim. Tú tienes inteligencia, pero no al nivel de Dios. Tú tienes sabiduría de este tamaño. La de Dios es inmensa, no se puede medir. Tú y yo, no quiero ofender a nadie, no es mi propósito, somos torpes. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces la regamos? ¿Y cuántas veces a lo mejor no lo reconocemos delante de los demás, pero en nuestro corazón, nuestra mente, decimos, qué tonto estoy? Qué bárbaro, ¿por qué hice eso? Y lamentablemente, hermanos, nos vienen estos remordimientos cuando ya las cosas están hechas, ¿no es cierto? Cuando ya hicimos lo peor. Qué bárbaro. ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, sabes una cosa, no somos tú y yo la gran cosa. Quien es el más importante, el sublime, el Eleón, es Elohim, es Jehová, es El Shaddai. Pero sabes una cosa, hemos sido creados nosotros para representar a Dios. Y solamente cuando creemos en Cristo, Él nos lleva otra vez al modelo original. Entonces, hermanos, somos hechos nuevamente en justicia, en verdad. Cuando una persona de verdad cree en Cristo, su vida es transformada. Y entonces vamos a lo que dice en Gálatas 5, ahora los versículos 22 y 23. Vea el contraste del pasaje. Cuando no tenemos a Dios y cuando andamos en la carne y viviendo, imitando las cosas que son diabólicas,
Es horrible. Pero dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu, más lo que Dios hace en nuestra vida, el fruto que Dios hace en nosotros y produce en nosotros es amor, es gozo, dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Solamente el creyente puede tener control de esas pasiones. ¿Te acuerdas que hablábamos de que es ahí en el cuerpo, en la carne, donde nosotros tenemos esos antojos, esos deseos, esos deleites, esas cosas de verdad que son tentación, esa concupiscencia que está ahí, los antojos por lo malo? Y dice, solamente el que es de Cristo ha podido controlar eso, ha podido darle muerte a ese cuerpo y no tiene esos deseos. Y por eso el verdadero creyente, que antes era una persona que no podía dejar de decir malas palabras, ya no las dice. Y cuando lo molestaban, y a veces aunque no lo molestaran, la manera de responder era inmediatamente con un lenguaje sucio, ahora ya no lo tiene, porque Cristo lo ha transformado. Y esa persona que se deleitaba en las cantinas y en los clubs y yendo de parranda y con los amigos, y ahora dice, me da hasta asco el alcohol. ¿Por qué es? Porque Dios ha venido a su vida. Y esa persona que antes estaba todo el tiempo de mal humor y todo el tiempo mal, ahora tiene gozo y ahora tiene paz y ahora tiene amor. Y todo esto se manifiesta, hermanos, porque creemos en Jesucristo y porque le seguimos. Y solamente de esta manera, por el fruto que se produce en la vida del creyente, solamente por el fruto que produce Dios en la vida del creyente, ese creyente puede ser la imagen de Dios, el ícono de Dios en este mundo. El ícono, la representación de Elohim. Y amigo, si tu vida no representa a Dios, si todo lo que acabo de decir dices tú, pues no sé de qué está hablando este hombre porque yo no veo eso en mi vida y lo único que ves es el fruto del mal. Necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios, invitar a Jesucristo a que venga a tu vida. Porque Él es el importante, no nosotros. El hombre, hermanos, es la criatura. Dios es el creador. Lo dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? El hombre es la arcilla. ¿Quién es el alfarero? Elohim. Jeremías 1:8. El hombre es el sirviente, el siervo, el esclavo, el soberano, el gobernante, el que tiene todo el dominio. El león es Dios. Salmo 115, versículo 3. El hombre es la imagen. El hombre es la imagen. Elohim es el original. Génesis 5, 1 y 2 o Génesis 1, 26. El hombre, hermanos, es la posesión. El poseedor, el dueño, es Elohim. Malaquías 3, 17. Y esto me lleva, hermanos, a Lucas capítulo 20. Vamos a Lucas capítulo 20. En Lucas capítulo 20, hermanos, versículos 19 al versículo 25. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, como siempre, ¿verdad?, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente
y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Adulación, ajá, una de las tretas que utiliza el maligno, tratando, ¿verdad?, de hacerle caer a Jesús en su juego. Versículo 22, muy eh, preocupados ellos, ¿verdad? Hacen una pregunta aparentemente muy inocente. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Yo sé a lo que vienen ustedes. Ustedes no vienen a preguntarme por qué tengan una duda sincera, sino para meterme o tratar de meterme en problemas. Y sin embargo, hermanos, ahí mismo el Señor nos da una lección. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando vienen estas personas para tratar de tentar a nuestro Señor Jesucristo, y obviamente le ponen lo tratan de poner, porque no lo ponen, lo tratan de poner en un predicamento acerca del tributo. ¿Es lícito? Y en su mente, por supuesto, están pensando, si él dice que sí, entonces le vamos a echar el pueblo encima, porque vamos a decir, entonces tú estás de acuerdo con que este pueblo romano que nos ha conquistado hay que tributarle, pero si él decía que no, entonces iban a voltear a los gobernantes contra él. Miren, alguien que está hablando en contra de que se den los impuestos. Jesucristo hace una pregunta muy interesante y dice, mostradme la moneda. Y él dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Esa moneda, hermanos, había sido moldeada, esa moneda había sido moldeada con la imagen que correspondía al rostro del César. La imagen y la inscripción que estaban prensados en esa moneda, el icono que tenía esa moneda era ¿cuál? Era la respuesta del César. Era la imagen del César. Y por lo tanto Jesús dice, bueno, muéstreme a quién tiene esa imagen, a quién representa esa imagen, quién es el que hizo esa imagen, a quién le pertenece. Y entonces la respuesta del Señor la respuesta de la gente es la del César. Era obvio, no se podía ocultar, podían ellos mostrar la moneda y podían ver que allí estaba el César. Y Jesús dice entonces, ya que tiene la imagen del César, pues denle a César lo que es de él, lo que le representa, lo que le corresponde, lo que le pertenece. Pero no quedó ahí la cosa, hermanos. Y es lo maravilloso que hace Elohim, que una situación terrenal, humana, la transforma en una cosa más grande, en una bendición. Jesús dice, y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora, siga conmigo esta línea de pensamiento que el Señor Jesucristo hace en este pasaje. Si la imagen que tenía la moneda era del César y la moneda pertenecía al César, mi pregunta es, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros? ¿Cuál es la imagen que tienes tú, ser humano? Y si nos regresamos al texto que mencionamos al inicio de esta meditación, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la imagen que tenemos plasmada? Es la imagen
de Dios, de Elohim. Y por lo tanto, si nosotros, hermanos, tenemos la inscripción de Elohim, ¿a quién le pertenece el ser humano? ¿A quién debe rendirse? ¿Delante de quién debe rendirse el ser humano? ¿A quién debe rendir su voluntad y ofrendarse? A Elohim. El hombre, hermanos, no es Dios. El hombre no es Dios. El hombre es la representación de Dios. Es hecho a la imagen de Elohim. Y por lo tanto, hermanos, nosotros le pertenecemos a Él. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, debemos darnos continuamente a Dios. ¿Sabe por qué no tiene armonía en su familia? Si usted hoy me está escuchando y usted me dice, no nos llevamos bien, estamos teniendo una situación muy difícil, nos estamos peleando continuamente, estamos continuamente en cosas discordantes, porque usted no quiere ser la imagen de Dios, porque usted no quiere entregarse a Dios, porque usted no le da a Dios lo que es de Dios, probablemente tampoco le da a César lo que es de César, pero bueno, ese es otro asunto. No le está dando Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos transmitir el amor de Dios? ¿Cómo podemos transmitir la paz de Dios, la armonía de Dios, cuando estamos en una completa conexión con nuestro Señor? Usted, amigo, su familia, vivimos para representar a Dios en esta tierra, para ser un reflejo de lo que Dios es, para ser la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente cuando tenemos esa comunión con Dios y representamos a Dios, a Elohim en nuestras vidas, entonces nosotros podemos de verdad tener vidas que son de bendición. Hogares con armonía, con paz, con amor. Pero déjeme decirle algo más. No es solamente para mi generación, sino también para las siguientes generaciones. ¿Por qué, amigos, hermanos que me escuchan, este mundo está en decadencia? ¿Sabe por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios y eso que hace que la siguiente generación se aparte de Dios. Si tu papá, mamá no lees la Biblia, no estudias la palabra de Dios, no oras, no te congregas, ¿qué esperas que hagan tus hijos? Pues exactamente lo mismo que tú haces, porque aprendemos por el ejemplo. Ciertamente, tal vez todo este tiempo que he estado predicando, usted ha estado enfocando el mensaje a la gente de afuera, probablemente. Y ha estado pensando, bueno, entonces tengo que ser luz a mi vecino y a mi amigo en el trabajo y a mi compañero en la escuela, pero yo quiero que vaya más allá. Tiene que ser luz en su hogar. Tiene que ser luz en su casa. Es la imagen de Dios no solamente allá afuera, sino más importante aquí adentro, en su hogar, donde sus hijos lo van a ver tal como usted es, donde su esposa lo conoce tal como usted es, y donde su trabajo entonces de crear una descendencia para Dios, de crear gente que de verdad ame y busque a Dios y quiera a Dios, esa responsabilidad que usted tiene, usted la puede cumplir solamente en el hogar. Y sabe una cosa, si usted trata de huir y dice, no, pues sabe que esta responsabilidad es muy difícil, yo no puedo con ello, pues yo no quiero que Dios me juzgue porque yo no puedo de verdad hacer este trabajo. Entonces quiero decirle algo, usted va a perder a sus hijos y usted va a perder la siguiente generación. En Malaquías, cuando termina el Antiguo Testamento y cuando Dios hace la promesa, de hecho está haciendo la promesa de Juan el Bautista, dice, he aquí,
Capítulo 4 de Malaquías, versículos 5 y 6. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y lo dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sabe lo más grave, he mencionado el pecado del hombre, he mencionado la sodomía del hombre, he mencionado toda la vileza que el hombre ha hecho. Pero ¿sabe lo más grave que el hombre ha hecho? Esto, perder el corazón de sus hijos. Eso es lo más grave. Cuando los hijos ya no quieren saber, no hacen caso de lo que digan los padres y han perdido completamente el respeto de sus padres, porque sabe una cosa, tal vez hemos sido unos falsos. Decimos algo y hacemos otra cosa. Hemos errado al ser la imagen de Dios para este mundo, principalmente para nuestros hijos. Pero nuevamente, Elohim, lleno de misericordia, de amor, Jehová, el Shaddai, el Eleón, nuevamente vuelve a decirnos, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque sabe que un padre que no educa y guía a su hijo en el camino de Dios, no ama a su hijo. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Y el hombre ha hecho esto por tantas generaciones que hoy usted puede entender por qué somos los culpables de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero nuevamente, hay esperanza. Si tú decides de verdad buscar a Dios de corazón. Si de verdad decides, sin juegos, sin claudicaciones, y tú dices, de verdad yo voy a seguir a Cristo, hay esperanza. Serás entonces la imagen de Dios en esta tierra.